Bueno, hasta ahora teóricamente tenemos configurar los materiales apoyados en materiales que vienen por defecto y otros materiales externos. También así el mobiliario, ¿no? Tenemos los assets que vienen por defecto apoyados por algunos extras. Hora de configurar el entorno. Vamos a sacar por acá siempre la regla de los tercios. Ya, por si vamos a hacer una nueva imagen o lo que fuera, es importante que eso esté por acá para tener referencias nada más. Si nos vamos al environment, ya hemos configurado parte del sol. El sol me gusta como está. Cáusticas no hace falta en este momento activarlo. Nubes también las hemos configurado un poco. Tan simple como mover estos desplazadores. Y la densidad de las nubes también, ¿no? Se va a notar más por acá. Más densas, menos densas. La altura. Y si va a afectar a las sombras o no. La velocidad de desplazamiento. Todo eso casi lo voy a mantener por defecto. Solo voy a bajar la mount a 2 y ya está. Esto lo voy a desactivar. Niebla no vamos a activar en esta ocasión. Viento podría ser. El viento para las animaciones sirve. En este caso lo voy a desactivar. Y por ahora vamos a hacer un día soleado. La lluvia también la vamos a desactivar. Vamos a hacer un día nublado. Y ahí vamos a activar la lluvia tranquilamente. Entonces, con esto está configurado nuestro cielo. Vamos a actualizar la escena. Si nosotros no quisiéramos utilizar el cielo físico que trae D5, podríamos usar HDRI. En HDRI trae todo un montón de HDRIs. Vamos a buscar un soleado por acá. Y fíjense que no funciona tan bien como el otro, ¿no? Podemos activar el sol. ¿Qué está pasando acá? Acá lo que nos está indicando, eso debería ya funcionar, pero lo que nos está indicando es que más que bajarle todos estos valores, yo le puedo ir bajando, fíjense, casi a nada, casi apagado. Igual deja de funcionar, pero no está bien. Lo que tenemos que hacer es venir a efectos y cambiar la exposición, quitarle la exposición automática, ir jugando con la exposición por acá. Lo voy a dejar en punto 10, digamos. Vamos a environment y vamos jugando con esto. Ahora sí ya está mejor. Vamos a ir rotando por acá hasta encontrar una buena disposición del sol. Otra vez lo que estamos viendo, vamos a tratar de corregir.
Yo creo que lo voy a dejar en punto 25. El sol. Lo voy a colocar, pero lo voy a poner a, no sé, punto 5, una cosa así. Este sol siempre tiene que seguir el HDRI porque si no, la imagen se va a ver muy rara. Todo esto no lo vamos a usar. Esta sería la forma de usar HDRI, los que vienen por defecto, ¿no? Vamos a hacer una nueva escena para recuperar eso. Si queremos meter un HDRI externo, tenemos que venir por acá. Si le damos acá, vamos a buscar un HDRI que tiene de 5. Podemos utilizar cualquiera. Vamos a ver. Digamos este. Bueno, este está en la versión Pro, perdón. Vamos a buscar uno que esté libre. Este de acá. Me gustaría por ahí tal vez. Pero aquí como ven, tenemos limitados. Si queremos meter externos de verdad, venimos aquí, le decimos custom. Aquí están todos los que yo he cargado. Simplemente vienen acá y buscan en la carpeta donde tienen sus HDRIs y lo cargan. Una vez que ustedes han cargado, siempre les va a aparecer en la carpeta custom todos los que han usado. Y de ahí ustedes pueden volver a cargar cuando lo necesiten. A ver, que busque. Ahí está. Otra vez tendríamos que ir a efectos, ir bajando la exposición. Ahí me gusta mucho más, se ve una iluminación más natural. Solo estaría siendo necesario que este horizonte esté escondido. Digamos que por ahí. Esto se ve mucho mejor. Ya, entonces esto vamos a renombrarlo como HDRI externo. En Polyheaven encuentran HDRIs. Ese que estamos usando ahora es de Polyheaven. HDRI. Y este sería el soleado. Sol. Terminaremos de configurar lo que yo considero que es la imagen más complicada de sacar, que se en D5, que se vea bien, que es un día soleado. Es esta, ¿no? Entonces vamos a los efectos. Vamos a bajar la exposición. Ahí en punto 20 me agrada como está. Highlight. Voy a llevarlo hasta punto 30. Y las sombras hasta punto 15. Perfecto. Contraste. No voy a tocar el contraste. Highlight. Shadows tampoco. Eso tal vez lo baje a 75, solo por modificar algo. Bloom. No me gusta ese destello. Voy a bajar 0.05 mínimo.
Lens flare. Tampoco. Viñeta. Tampoco. Aberración cromática no. Saturación. A mí lo que me gusta es más bien desaturar un poco. Voy a desaturar muy leve. El AO vamos a configurar. Lo voy a dejar ahí en unos 25. Lo voy a desactivar. La profundidad de campo. Ahí me parece estar bien. Las líneas no vamos a sacar. Por ahora, por lo menos, no lo vamos a hacer. Por último, podemos ponerle un LUT. Aquí tenemos varios. Tenemos acá por default. Este día y noche va bien. Voy a bajarle la intensidad. 0.25. Ahí está. Voy a actualizar la escena. Y si queremos aplicar un LUT que no sea por los que vienen por defecto, venimos aquí a Custom y aquí se almacenan los LUTs. Ahí me gusta este. Con 1.20 está bien. Lo voy a actualizar. Otra cosa que voy a hacer al actualizar va a ser apagar esta luz. Voy a venir acá. Voy a apagar la luz y voy a actualizar la escena. En esta escena no me interesa que esté encendido. Ahora sí, ya está. Me parece que ya está la escena bastante bien configurada. Vámonos al espacio para trabajar los renders. Ahí está. Tenemos estos marcos arriba que nos indican qué parte va a salir en el render o no. ¿Esto qué puede hacer? Puede hacer que nosotros decidamos subir o bajar más el render. En este caso yo quisiera que se vea un poco más de cielo, menos piso. Entonces con el clic derecho sostenido voy a ir cambiando un poco esto. Con Shift sostenido de la rueda del ratón voy a ir paneando un poco. Voy a acomodar esto donde quiero. Ahí me parece que está perfecto. Voy a actualizar la escena. Y vamos a hacer un primer render de prueba. La clase de hoy va a terminar acá. Es muy sencilla, hemos aprendido varias cosas. Por acá tenemos que nos dice que es una imagen, puede ser un panorama o sea un render 360, en este caso no. El fold en 75 grados, lente focal en 23, el aspecto de radio 16:9, puede ser 4 tercios, puede ser 3:2, puede ser 1:1 y los tamaños 2K hasta 16K. 16K. Gigantesco, ¿no? Vamos a dejarlo en 2K, vamos a dejarlo en 16:9 como habíamos pensado la imagen originalmente. Algo que no me está gustando es el entorno acá. ¿Ya? Yo había puesto árboles alrededor y no se están viendo. Vamos a quitarle esto de acá, esto de los canales, no quiero todavía con canales. Y vamos a buscar pinchando en un árbol esta vegetación. Eso. El número de árboles lo voy a ir subiendo y viendo cómo se está colocando la vegetación. Ahí me agrada.
en 20, 22 tal vez. Lo voy a dejar en 20. Me gusta que esté así. Me gustan los reflejos, todo está bastante bien. Y para hacer el render simplemente es darle acá. Nos pregunta dónde lo va a colocar. Lo voy a colocar yo en el escritorio para eliminarlo y guardar. Al terminar el render nos dice el tiempo que ha tomado. 1.38, eso obviamente depende de la potencia de su máquina. Nos da la opción de ir a la IA para mejorar esto con inteligencia artificial en D5. Abrir el folder y cerrar. Vamos a decirle Open Folder. Nos abre la ubicación, lo voy a abrir. Ahí está. Esta para mí ya es una buena imagen diurna, final. Siempre hay cosas para corregir, pero dentro de todo ya es una imagen totalmente presentable. A mí no me gusta mucho prender las luces de día, pero esta no se ve mal. Y poco más, ¿no? Para hacer el primer render que estamos haciendo en la clase, sin mucho esfuerzo, pues está bien. Este reflejo nomás es lo único que me está matando. No se ve el árbol ahí en el infinito y no debería verse. Pero bueno, entendemos que no tenemos entorno, ¿no? Si hubiéramos nosotros creado un entorno artificial con un muro, incluso si simplemente nuestro modelo tendría una verja real, eso ya no pasaría, ¿no? Está pasando porque aquí, ¿qué va a reflejar si no tiene nada? Lo que podríamos hacer sería cambiar esto acá y subir el número de árboles, o bajarlo esperando que no se refleje ninguno. Vamos a ver. Ahí justo se refleja. 21. También. 19 árboles. Igual y se ve el vacío, ¿no? Pero bueno. Aquí creo que está mejor. Vamos a probar con 23. Ahí está mejor. Por esta clase vamos a quedar acá. Bueno, ¿qué tengo preparado para este fin de semana? Son 24 assets entre grifos y duchas. Debido a la lamentable respuesta que están teniendo los videos, casi nula, voy a volver nomás a darle más a los que más merecen. El 20% va a estar a solo comentario, el 80% va a estar en mi Patreon. Cuando se cumplan los requisitos que están en la descripción, voy a poner el segundo link con el 80%. Si no quieres esperar, siempre tienes mi Patreon, $1.50, 3 meses de contenido. Y pues por $5 tienes absolutamente todo lo que he subido al Patreon hasta ahora. Esas son las opciones. Pásenla bien, recuerden que todos vamos a morir. Nos vemos en un siguiente fin de semana.